Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que sucedió este jueves con el sorteo de la fase de grupos del Super Mundial de Clubes de la FIFA. El torneo que se llevará a cabo a mediados del año que viene ya tiene absolutamente todo definido. Quedaron totalmente conformados los 8 grupos y ya cada uno de los equipos participantes sabe perfectamente no solo a qué rival tendrá que enfrentar, sino también en qué orden tendrán que disputar los partidos. Vamos en este video a estar repasando grupo por grupo, zona por zona, cuáles son los emparejamientos y además también vamos a poder deducir un poco quiénes serán los posibles clubes clasificados a octavos de final y quiénes podrían ser los equipos que se estarían enfrentando ya en las rondas finales. Es cierto que quizás es muy aventurado hablar de esto porque todavía falta más de 6 meses, más de medio año para que empiece el torneo. Y en el medio hay un mercado de pases invernal en Europa, de verano en Sudamérica y también supuestamente un pequeño periodo de transferencias que se llevará a cabo entre el 1 y el 10 de junio del 2025, en el que solamente estarían involucrados los 32 clubes que participarán de esta importante competencia. Pero por lo pronto ya es un avance más que relevante el hecho de conocer cuáles son los 8 grupos. Repasaremos, repito, zona por zona y quiénes podrían ser los favoritos a quedarse con el título. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el grupo A y el grupo B. Los voy a ir dividiendo de 2 en 2, teniendo en cuenta que como es todo igual a un mundial de fútbol de selecciones, es decir, el primero del A juega contra el segundo del B, el primero del B contra el segundo del A, el primero del C contra el segundo del D, para ir viendo también cuáles podrían ser los hipotéticos enfrentamientos en octavos de final. El grupo A verdaderamente es muy parejo, quizás no hay un candidato que se sobreponga al resto, pero verdaderamente es una zona en la que cualquiera de los 4 equipos podría llegar a clasificarse a la siguiente instancia. Tenemos al Palmeiras de Brasil, tenemos al Porto de Portugal, tenemos al Al-Ahly de Egipto y al Inter de Miami de los Estados Unidos. Vale también la pena decir que el duelo entre el Al-Ahly y el Inter de Miami el 15 de junio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami será el duelo inaugural de este Supermundial de Clubes de la FIFA. ¿Quiénes podrían ser los clasificados de esta zona? Básicamente cualquiera. Repito, hay mucha paridad. Palmeiras no ha tenido el mejor año de todos, pero ha sido para muchos el mejor equipo de Sudamérica durante las últimas 4 temporadas, y es un conjunto que suele gastar millones en cada uno de los mercados de fichajes. El Porto no deja de ser un equipo europeo que tiene en su plantilla fácil entre 10 y 15 jugadores de selección. El Al-Ahly viene de ganarle 3-0 al Al-Ain y ahora se estará enfrentando al Botafogo en lo que serían las semifinales de la Copa Intercontinental y podría estar viéndose las caras contra el Real Madrid antes de final de año, o sea que el equipo egipcio verdaderamente es muy imponente. Y tenemos al Inter de Miami, que es un elenco local y sabemos, si bien es cierto que algunos de sus jugadores están más cerca del retiro que de tener una trayectoria todavía prolongada, con los jugadores que cuenta: Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, muchos jugadores de jerarquía, por lo que verdaderamente no hay un panorama claro de quiénes podrían clasificar a la siguiente instancia. Y en el grupo B tenemos al Paris Saint-Germain, al Atlético de Madrid, a Botafogo y al Seattle Sounders de los Estados Unidos. Obviamente hay un equipo que estaría por debajo del resto, que sería el Seattle Sounders, que ni siquiera pudo jugar la final de la MLS, perdió la final de conferencia de hecho. Sin embargo, hay un punto que le juega a favor, y es que los partidos del Seattle Sounders los estará jugando los 3 en condición de local, y no es un dato menor. Si bien es verdad que también los equipos a los que va a enfrentar tienen una jerarquía bárbara, por lo pronto me parece que ese podría ser un aliciente más que importante como para poder intentar pelear, porque si no, no hay ningún tipo de dudas que entre los otros 3 equipos estarían peleando las 2 posiciones. Y más allá del excelente año que tuvo Botafogo, reciente campeón de la Conmebol Libertadores y futuro seguramente campeón del Brasileirao, y uno cree que el PSG y el Atlético de Madrid, por jerarquía pura de sus futbolistas, debería ser los 2 clasificados. No ha tenido suerte el elenco de Río de Janeiro porque le ha tocado justamente un grupo con 2 europeos. Recordemos que hay 4 grupos que tienen 2 equipos de Europa y hay otros 4 grupos que no tienen 2 equipos de Europa, que solamente tienen 1. Entonces no ha tenido la mayor de las suertes el Botafogo y no tendrá una zona sencilla. Aún así, si logra mantener a la mayoría de sus figuras y si logra hacer un gasto similar al que hizo para
ganar la Copa Libertadores en el próximo mercado de fichajes, obviamente que no lo quiero descartar. Sería complicado igual que asemeje su plantilla a la que hoy tienen el Paris Saint-Germain y el Atlético Madrid. Pero por lo pronto no hay que dejar de lado que los equipos sudamericanos intentarán pelear hasta el final. Aún así, viendo también el panorama, yo me imagino que los dos clasificados del grupo B deberían ser también los que se pongan por encima en los octavos de final a los dos clasificados del grupo A. Vamos ahora con el grupo C y el grupo D. En el C tenemos al Bayern Múnich de Alemania, claro y único favorito a quedarse con la zona, me parece a mí por encima del resto, al Auckland City de Nueva Zelanda, algo similar, claro y único equipo a quedarse con el último lugar. Es más, teniendo en cuenta que el mejor equipo del grupo y es top 3 del torneo se enfrenta al que para muchos es el peor equipo de toda la competencia, me imagino que en ese primer duelo podemos llegar a tener quizás la mayor goleada de todo el certamen. Veremos qué es lo que pasa igual, repito, no hay que subestimar a nadie, pero el Bayern Múnich está muchísimos, pero muchísimos escalones por encima del Auckland City. Y los otros dos equipos son Boca Juniors de Argentina y el Benfica de Portugal. Estos dos conjuntos claramente se estarían peleando por el segundo puesto. Sin embargo, me parece que es una lucha que se definirá rápido porque Boca y Benfica se estarán enfrentando en el primer partido. Y quien logre ser el vencedor de ese duelo, no voy a decir que prácticamente tendrá un pie y medio en la siguiente instancia, porque, repito, cualquier cosa puede pasar. Pero la realidad es que ese será el cotejo más importante del grupo, casi con seguridad, porque después lo lógico es que tanto Benfica como Boca venzan al Auckland City en su respectivo partido, porque más allá de que son menores que el Bayern Múnich, siguen siendo bastante superiores al elenco neozelandés, y después lo lógico es que pierdan contra el conjunto alemán. A pesar de que el Bayern Múnich es un equipo irregular que no salió campeón en la última temporada y que viene de quedar afuera de la Copa de Alemania, no deja de ser un equipo que después del Manchester City y del Real Madrid seguramente sea top 3 de esta competencia. Y en el grupo D tenemos al Flamengo de Brasil, al Esperance de Túnez, al Chelsea, obviamente de Inglaterra, y al León de México. Si nos guiamos por calidad de futbolistas, hay dos claros equipos que deberían imponerse por sobre el resto, que son Chelsea y Flamengo. Si bien es cierto que el elenco de Río de Janeiro, más allá de ganar la Copa de Brasil, quedó eliminado bastante prematuramente de la Copa Libertadores y no ha podido pelear hasta el final la Liga de Brasil, la realidad es que no deja de ser un equipo con enormes nombres e inclusive muchos jugadores que han estado en Europa en el último tiempo han arribado a Flamengo por el gran poderío económico del Mengao. Y es cierto también que en Chelsea, no sé si esta temporada, porque ahora se encuentra segundo en Premier, pero la anterior fue muy pero muy mala, e inclusive recién sobre el final de la misma logró rascar la clasificación a la UEFA Conference League, un certamen en el cual deberían imponerse con muchísima facilidad. Me parece que el Chelsea es el claro candidato a ganar el tercer torneo de mayor relevancia del fútbol europeo. Y en este Supermundial de Clubes, no veo muchas complicaciones para que Chelsea y Flamengo pasen a la siguiente ronda. El Esperance de Túnez y el León de México son equipos positivos que han logrado, en el caso del León, salir campeón de la Conca Champions, mientras que el Esperance de Túnez clasificó por medio del ranking. Han tenido buenos encuentros a nivel continental en los últimos años, pero me parece que para este torneo les falta y bastante. Lo que sí va a estar bueno en este caso van a ser los cruces de octavos de final. Flamengo y Chelsea, si tienen que disputarse ese primer puesto, será una lucha verdaderamente apasionante, porque quien salga segundo seguramente se vea las caras contra el Bayern de Múnich. Ese quiere decir que ese segundo partido, porque Flamengo abrirá contra los africanos y Chelsea hará lo propio contra los mexicanos, pero en el segundo duelo los brasileños y los ingleses se enfrentarán entre sí, y será un partido verdaderamente importante para intentar esquivar seguramente al Bayern Múnich en los octavos de final. Por lo pronto, quien salga primero tampoco la tendrá tan fácil, porque tendrá que verse las caras, ya sea con Boca Juniors o Benfica. Vamos ahora con el grupo E, donde parecería haber cierta similitud con el grupo C, donde hay un equipo que parecería ser superior al resto por calidad de jugadores, por momento y por lo que viene haciendo a nivel continental en las últimas temporadas. Estamos hablando del Inter de Milán de Italia, un equipo que la Champions, no la pasada sino la anterior, fue subcampeón, y hasta muchos aseguran que mereció ganarle aquella final de Liga de Campeones al Manchester City.
Hoy obviamente se encuentra disputando en un buen nivel la presente edición de la Champions, único equipo que en los primeros 5 partidos no recibió ni un gol y además está peleando la Liga Italiana, algo totalmente lógico para un conjunto que viene teniendo muchísimas temporadas en buen nivel. Compartirá grupo con River Plate de Argentina, que es el cabeza de serie, con el Urawa Red Diamonds de Japón y con Rayados de Monterrey de México. Si miramos todo de manera previa y sin tener tanto conocimiento, y los japoneses deberían ser los más flojos por el hecho de que no es un equipo que tenga tantos jugadores extranjeros. De hecho, si bien es verdad que hay conjuntos asiáticos que suelen llenarse de futbolistas de otros países, en el caso del Urawa Red Diamonds la mayoría de esos jugadores son de Japón. Y si bien es cierto que Japón como selección ha crecido en los últimos años, los jugadores que juegan en la selección japonesa normalmente están en Europa, no en el fútbol japonés. Y en ese segundo puesto claramente lo estarían peleando River Plate con Rayados de Monterrey. Siempre se ha dicho que los equipos argentinos han tenido, no sé si un gran rendimiento, pero sí un poco mejor de nivel en los distintos mundiales de clubes de la FIFA que se han disputado durante los últimos años. De hecho, solamente en la temporada 2021, cuando Tigres fue subcampeón del Bayern Múnich, después en el resto de las oportunidades siempre el equipo de Conmebol terminó por encima que de la CONCACAF. Por eso a lo mejor hoy uno pone a River un poco mejor que Rayados, también teniendo en cuenta que River abrirá el torneo contra el equipo más flojo, mientras que Rayados de Monterrey lo hará contra el equipo más difícil. Mientras que sus posibles rivales saldrán del grupo F, donde tenemos a Fluminense de Brasil, al Borussia Dortmund de Alemania, al Ulsan de Corea del Sur y al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Lo lógico por nombre es que los brasileños y los alemanes se impongan. Sin embargo, hay una curiosidad más que importante, y esto se va a terminar de definir en estos últimos 2 fines de semana. Fluminense podría ser el único equipo de todo el torneo de los 32 que podría estar disputando la competencia en la segunda división de su país, porque lejos quedó el Fluminense actual de aquel equipo que se consagró por primera vez campeón de América, motivo por el cual juega este Mundial de Clubes a finales del 2023. Por eso mismo, hoy no se puede asegurar que Fluminense vaya a clasificar a la siguiente ronda. Yo creo que hoy uno pone a los de Río de Janeiro por encima de los asiáticos y de los africanos, es básicamente porque estos equipos en cuestión no son ni siquiera los más grandes de su continente. Es más, tanto el Ulsan como el Mamelodi Sundowns clasificaron por medio del ranking, no se consagraron campeones de la Champions como sí lo hizo en su momento Fluminense. Pero el momento actual que estén viviendo los equipos a mediados del año que viene será clave. Y el Borussia Dortmund pica en punta para ganar la zona, lo cual también es muy importante para los alemanes, porque de esta manera estarían esquivando al Inter, que hipotéticamente sería el primero del grupo E, por lo que Borussia Dortmund en la segunda ronda, en octavos de final, debería enfrentarse a River Plate o a Rayados de Monterrey, mientras que por otro lado sería el Inter quien tendría en principio un enfrentamiento, no voy a decir accesible, pero bastante más fácil de lo previsto en la siguiente instancia del torneo. Y vamos a cerrar este análisis con los últimos 2 grupos, con el G y el H. Por parte del G parecería ser la zona, por lo menos a mi entender, más dispareja de todas, porque tenemos al Manchester City como claro y único favorito a quedarse con el grupo. Después tenemos al Wydad Casablanca de Marruecos, al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y a la Juventus de Italia. Más allá de que hoy por hoy el equipo italiano no esté ni de cerca en su mejor momento, de hecho no está para nada bien, sobre todo porque hoy repasamos el 11 del elenco de Turín y nos encontramos con jugadores que seguramente muchos no lo conozcan, pero la Juventus tiene que imponerse tanto al elenco africano como al conjunto asiático. Es cierto que el Wydad Casablanca se clasificó a este torneo por ganar una Champions de África y el Al Ain se clasificó por ganar la última edición de la Champions de Asiática, es decir, no se clasificaron por medio de sumar puntos, sino que lograron levantar el título de sus respectivas confederaciones, pero la realidad es que estarían muy lejos de los dos conjuntos de Europa. Además, por ejemplo, el conjunto marroquí en la primera fecha tiene que enfrentar al Manchester City, y así como dije que el Bayern Múnich enfrentándose al Auckland City, ahí tendríamos la mayor diferencia de gol de todo el torneo, me parece que entre el elenco británico y el conjunto de Marruecos se vería por lo menos en principio la segunda diferencia de gol más abultada de toda la fase de grupo. Después puede pasar cualquier cosa, pero la realidad es que en esta zona particularmente el Manchester City y la Juventus se estarían peleando por el primer lugar. Y es muy importante salir primero en este grupo, porque así como a mí me parece que el City domina esta zona G,
en lo que respecta al grupo H, el Real Madrid también debería imponerse, más allá de la terrible irregularidad que está teniendo hoy en el nivel europeo, sobre todo el conjunto de Carlo Ancelotti. Estará compartiendo el grupo H con el Al Hilal de Arabia Saudita, un equipo quizás sin tanta historia internacional, pero con jugadores importantísimos. Veremos si Neymar Jr. llega a disputar el certamen con el equipo asiático. Y después tenemos al Pachuca de México y al Red Bull Salzburgo de Austria. Al Real Madrid le tocó compartir grupo con el europeo más sencillo de todos. Le ha tocado con un equipo mexicano que obviamente es importante, pero que si bien ganó la última Conca Champions, hoy no está en su mejor nivel, ni en lo que respecta a sus jugadores individualmente, ni tampoco a nivel colectivo. Y el Al Hilal siempre ha sido una incógnita. Tuvo una racha de partidos invictos con su actual entrenador, con Jorge Jesús, verdaderamente fantástica, pero necesita el regreso de Neymar para volver a sentirse verdaderamente pleno. Aún así, no puede fallar el Real Madrid, porque si no llega a salir primero de este grupo y sale segundo, se tendría que enfrentar al Manchester City en octavos de final. Y me parece que tanto el elenco de Guardiola como el conjunto dirigido por Ancelotti tienen como principales objetivos ganar su respectiva zona para así evitarse enfrentar el uno al otro en octavos de final. Después es cierto, el Real Madrid tendría que verse las caras con la Juventus, que sería bastante más complicado que el Manchester City, que en caso de ganar su grupo debería estar enfrentándose a alguno de los otros tres equipos. Yo creo inclusive que en esta zona es la primera en la cual un equipo europeo no logra imponerse por sobre el conjunto asiático ni tampoco el elenco mexicano, porque no me parece que el Red Bull Salzburgo sea mejor ni que el Al Hilal ni que el Pachuca. Me parece que está todo muy parejo. Recordemos que el Salzburgo terminó clasificándose por todas estas medidas que puso la FIFA de que no haya más de 2 equipos por país en Europa. Por eso mismo no clasificó el Barcelona, no clasificó el Liverpool, no clasificó el Milan, y ante tantos conjuntos que no podían clasificar terminó metiéndose en la Champions el Red Bull Salzburgo, pero me parece que no ha tenido suerte con el grupo. Para cerrar, repaso rápidamente cómo han quedado los 8 grupos de este Supermundial de Clubes de la FIFA. En el A tenemos al Palmeiras, al Porto, al Al-Ahly y al Inter de Miami. En el B aparecen el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid, el Botafogo y el Seattle Sounders. En el C, Bayern Múnich, Auckland City, Boca Juniors y Benfica. En el D, Flamengo, Esperance de Tunis, Chelsea y León. En el E, River Plate, Urawa Red Diamonds, Rayados de Monterrey y el Inter de Milán. En el F, Fluminense, Borussia Dortmund, el Ulsan y el Mamelodi Sundowns. En el G, Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain y Juventus. Y en el H, Real Madrid, Al Hilal, Pachuca y Red Bull Salzburgo. Un torneo que será apasionante, que veremos en definitiva cómo se termina llevando a cabo. Pero por lo pronto la FIFA tiene la idea de que se juegue cada 4 años, porque surgió el rumor que a lo mejor esta iba a ser la única edición del torneo, pero la realidad es que la entidad que maneja el fútbol a nivel mundial tiene pensado que se juegue ahora en el 2025, posteriormente en el 2029 y así sucesivamente cada 4 temporadas.